Buen día 7, Itzcuintli. Y bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta sesión del curso de náhuatl Nican Mopohua Xicuican. Bueno, antes de entrar así de lleno al asunto, comento que, bueno, al menos lo chequé hace rato en el Facebook, la clase anterior ya tenía 420 visitas, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más para recordar lo que hemos visto de los números. Acuérdense que el sistema de numeración náhuatl no es de 10. El de 10 es el que inventaron en la India y los árabes llevaron a Europa y los europeos trajeron aquí. Entonces aquí los antiguos, los antepasados no contaban, pues en su mente no todo estaba en 10 en 10. Para ellos todo estaba en 20. Entonces en el sistema de numeración decimal los números crecen en potencias de 10. Entiéndase, empieza con 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. A diferencia de eso, el sistema náhuatl crece en potencias de 20, o sea que crece todavía más rápido. Entonces tenemos el 1, el 20, luego del 20 sigue el 400, luego 400 por 20, que es 8000, y luego 8000 por 20, que son 160,000, y luego eso por 20, y así es como va creciendo este sistema de numeración. Entonces, bueno, eso es bueno saberlo para entender que los antiguos mexicanos pensaban el tiempo de otra forma, no como lo pensamos hoy. Entonces ya hemos dicho que en náhuatl no se cuenta del 1 al 10, así como decimos, a ver, llámese los números del 1 al 10. Si ustedes cuentan del 1 si ustedes cuentan en náhuatl, tienen que contar al 20, porque si cuentan al 10, pues estarían contando nada más la mitad. Entonces, bueno, ya vimos que en náhuatl 20 se dice Sempowali, eso ya lo vimos, los números del 1 al 20. Entonces hoy nada más quiero comentar el número 400. El número 400 en náhuatl se dice de una forma, a mí se me hace muy significativa. Cabellera, así, el montón de cabellos que tenemos, en náhuatl se dice Tzontli. No sé si lo puedes ver aquí, mucho espacio, pero bueno, lo escribo acá, a ver si lo ven. Entonces así es como le decimos a la cabellera, Tzontli. Entonces eso nos sirve para decir en náhuatl, cuando decimos una cabellera, un Sen Tzontli, eso es como decimos 400. Para decir 800, pues ya, o sea, voy haciendo los múltiplos de 400, ¿no? Y así va creciendo, 1 400, 2 400, 3 400. Y bueno, no vamos a entrar en detalle en esto porque nos tomaría otra clase, ¿no? Hablar de esto nada más. Pero para el día de hoy, pues nada más que queden que 400 se dice Sen Tzontli, ¿sí? Y en náhuatl da la idea de vastedad, de que es mucho. Entonces acuérdense, por ejemplo, en los mitos se dice que la Coatlicue tenía sus 400 hijos, los Tzentzonhuiznahuo, que eran las 400 estrellas del cielo, ¿no? Entonces si ustedes ven las estrellas en el cielo y les preguntan, ¿cuántas estrellas son? Pues quién sabe, ¿no? Son un chorro, ¿no? Son un montón, son como una cabellera. ¿Cuántos cabellos tienen? Pues no saben, ¿no? Es mucho. Entonces, con el número 400 ya entramos a la idea de vastedad, ¿no? De que ya es mucho. Pero en náhuatl 400 se dice Sen Tzontli, ¿sí? Bueno, con eso empezamos entonces. Quien tomó la clase pasada, la tercera sesión, pues fuimos los que estuvimos aquí, pero aparte, más de Tzontli, más de 400 personas en otro lugar, en otros pueblos, unos de aquí del pueblo, en otras ciudades también la ven, ¿no? Entonces, bueno, hay clases que las ven más personas, pero ya quedó eso del ¿cómo se llama? Del 400. Bueno, entonces ya saben que esta clase de lo que trata es de aprender el Nican Mopohua, y casi cada clase repetimos, nos reiteramos qué es el Nican Mopohua. Entonces ya dijimos que el Nican Mopohua es el texto que narra la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, ¿no? Bueno, ya quedó eso claro. Y también lo que estamos aprendiendo aquí en esta clase, y creo que por eso es muy importante esta clase, no solo para nosotros, ¿no? Sino me atrevería a decir para las ciencias sociales, ¿no? Por lo que eso va a provocar. Lo que estamos viendo es que el Nican Mopohua es un teocuica. ¿Se acuerdan del otro curso que tuvimos, que los teocuicas
son los cantos sagrados. O sea que no es un canto así como para cotorrear, para echar relajo, para nada. El Nican Mopohua es un teocuica, un canto sagrado, ¿no? Entonces es un canto religioso, ¿sí? Entonces el Nican Mopohua es un texto religioso. Eso pues también nos va quedando claro. También ya hemos dicho que traducciones al castellano han hecho un montón, ¿no? Unas muy buenas, ¿no? Otras no tan buenas. Pero hay muchas traducciones del Nican Mopohua, pero lo único que hacen es pasarlo al castellano. Y ya la gente, pues, lo lee en castellano y ya, pues, se leen esas historias. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay otra manera de entender el Nican Mopohua, en náhuatl. O sea que no hay que traducirlo, sino cantarlo así, en náhuatl. Y que poco a poco, entre más lo cantamos, como que el canto se va apoderando de nuestro corazón y lo vamos entendiendo su sentido y su significado y las palabras, ¿no? Los conceptos que hay ahí, pero en náhuatl, ¿va? Entonces, sí, no nos cabe duda de que el Nican Mopohua es un canto sagrado. Entonces también me parece que mencioné, no sé si desde la primera clase, que la primera vez que se habla ya abiertamente de la historia de las apariciones guadalupanas es con un libro que sacó Miguel Sánchez, que es la imagen de Nuestra Señora Virgen María de Guadalupe, ¿no? Tiene un título muy largo. Ese fue publicado en 1648. Entonces ahí el texto de las apariciones no aparece en náhuatl. Eso va a pasar un año después, con Luis Lazo de la Vega, su Hueytlamohuizoltica, en 1649. Pero sí es el de Miguel Sánchez, el de 1648, el primer texto que habla de las apariciones guadalupanas en castellano. Entonces lo que él hace ahí, y por eso causa conmoción en la sociedad de la Nueva España, acuérdense que México no existía, no había un país que se llamara México, lo que existía era una colonia de España, ¿no? O sea que quien mandaba aquí era el rey de España, y nos mandaba su virrey, ¿no? Y todos los demás funcionarios. Entonces México ni siquiera existe, ¿no? Entonces, lo que causa así conmoción en la sociedad de la época de la Nueva España, pues es que Miguel Sánchez hace una especie de exégesis, hagan de cuenta, una interpretación teológica del Nican Mopohua. Y entonces a los críos de la Nueva España, pues todos se quedan así sorprendidos, ¿no? Porque diciendo, siempre tuvimos aquí esa Guadalupe y nunca le dimos importancia. Porque lo que hace es hacer una tipología bíblica. Entonces él lo que hace es relacionar toda la historia del Nican Mopohua con la Biblia. Entonces dice que el Peyac es como el monte Sinaí, donde Moisés recibió las escrituras, ¿no? Y compara a Juan Diego con personajes bíblicos, ¿no? Todo le gira alrededor de la Biblia. Entonces Miguel Sánchez da una interpretación del guadalupanismo mexicano, pero a través de la Biblia. Y a los críos pues les encanta eso, ¿no? Porque entonces México queda como un lugar muy especial, ¿no? Porque pues la Virgen en persona vino aquí, ¿no? Según su interpretación. Bueno, pero lo que estamos diciendo aquí es diferente. Lo que estamos planteando aquí, no sé si lo entiendan, es bien serio, ¿no? Es posible entender el Nican Mopohua sin la Biblia. O sea, hacemos a un lado toda la obra de Miguel Sánchez, y no solo la obra de Miguel Sánchez, sino la Biblia misma, la hacemos a un lado, y hacemos a un lado todo el judeocristianismo, ¿no? O sea, toda esa religión que trajeron los españoles hace 500 años. Y lo hacemos a un lado y decimos, a ver, momento, vamos a entender el Nican Mopohua, pero sin eso, ¿no? Ya lo hicimos a un lado. Entonces, ahora, ¿con qué lo vamos a entender? Decimos, pues lo vamos a entender desde la religión náhuatl, ¿sí? Pero pues a lo mejor alguien nos pregunta, sí, pero ¿con qué base, no? O sea, en el caso del cristianismo tienen su Biblia, ¿no? Tienen con qué fundamentar su explicación teológica. Pero en el caso que nosotros pretendemos darle sentido al Nican Mopohua desde la religión náhuatl, van a decir, pero ¿con qué base, no? O sea, ¿con qué libro sagrado? Y la respuesta ya la tenemos de antemano, es el Cuicapeucayo, el canto sagrado que cantamos aquí, ¿no? Con ustedes niños, ¿no? Entonces ya sabemos que el Cuicapeucayo es un texto sagrado que no tiene ninguna influencia del cristianismo, que es un texto auténtico de la religión náhuatl, antiguo, mucho más antiguo que el tiempo que llegaron los españoles hace 500 años. Entonces ya vimos que el Nican Mopohua es paralelo al Cuicapeucayo, ¿no? La historia es la misma, ¿no? La del hombre nahua que se encuentra con la divinidad en el lugar sagrado de los nahuas que se llama Xochitlalpan. Bueno, entonces sobre eso vamos a ver eso hoy.
Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado tratando aquí para los que han visto estas clases, o esta en particular. Si les interesa, pues les recomendamos que vean las otras tres. Y si les interesa todavía, pues entonces échense las 13 clases del curso que se llamó, ahí no recuerdo cómo se llamó, pero era aprender náhuatl a través de Nican, Machtidoya y Huica, ¿no? Aquí se aprenden, se enseñan los cantos sagrados. Entonces échense los otros 13 videos, ¿no? Y por ahí tenemos más videos en Masehualquintos, ¿no? Pero bueno, de mientras hoy es la cuarta clase. Sale, entonces recordarán que dijimos en la clase anterior que el año de la fecha de las apariciones guadalupanas es algo así como fundamental desde el pensamiento náhuatl. Entonces acuerdan que quedamos que era 1531. El autor del Nican Mopogua, que varios investigadores proponen o dicen seguro que fue Antonio Valeriano, hemos dicho que él bien pudo escribir la fecha de las apariciones como 1530 o 32 o la que él quisiera, ¿no? Podía haber quedado ahí en el papel, pero no. Este autor lo que escribió es el año de 1531, ¿sí? Entonces, bueno, sobre eso voy a hablar un poquito antes de entrar de lleno al canto. La clase pasada dijimos que tal vez la obra de arte mesoamericana más conocida, no porque sea la mejor, sino porque la que se ha difundido más, es la que se conoce como el calendario azteca, ¿sí? Ya dijimos que aparecen todas las monedas de 10 pesos, hay un pedacito de calendario azteca, ¿no? En la de 10 pesos aparece el Nahuioli, pero en las otras monedas aparecen otras partecitas. Entonces todas las monedas tienen algo de esta obra. Entonces el original, pues ya saben que está en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. De hecho se considera que es la pieza estelar, ¿no? Pues está grandote, mide, no sé, entre 3, 4 metros así la piedra del sol, ¿no? Es de buen tamaño. Podríamos hablar de su historia, ¿no? Cómo le encontraron, cuándo le encontraron, qué provocó, pero es como otra clase, ¿no? Que ya la haremos un día, ¿no? Sobre qué es esto, ¿no? Toda su historia y su significado. Pero de mientras, ¿se acuerdan que dijimos que nosotros no lo veíamos como un calendario? No como el que ustedes tienen allí en la pared de su casa que dicen, ay, ¿qué día es hoy? Para nada. Sino que es como que una concepción del tiempo petrificado, un poco así, ¿no? Es como que aquí está toda la cosmovisión que tenían los antiguos, en este caso los mexicas, pero no solo los mexicas, pero acuérdense que los mexicas tomaron la cultura de Culhuacán y de Azcapotzalco, de pueblos nahuas más antiguos. Entonces nos atreveríamos a decir que aquí está la cosmovisión de los nahuas, en esta piedra, que es un círculo, ¿no? Muy famosa a nivel mundial, ¿no? Muchos la conocen. Bueno, la cosa es que esta piedra, no vamos a desentrañar ahorita su significado, pero lo que sí dijimos es que este círculo, aquí están los 20 días, ¿sí? Y entonces ya saben que aquí todos los días ponemos aquí el día que va cambiando, ¿no? Entonces hoy es 7 Escuintli, mañana será un día 8, Osomatli, y luego viene un día Malinali, y así van pasando los días, ¿no? Entonces en náhuatl los días se cuentan con un grupo de 20 multiplicado por 13, 260 días, el Tonalpohualli, pero bueno, aquí están esos 20 días, Zipactli, Ejecat, Cali, Cuetzpali, Ucobatl y así, ¿no? Y el último de los días es Xochitl. Bueno, esos son los 20 días. Otro detalle que tiene esta obra de arte es esta figura que está en el centro, que es la que viene en las monedas de 10 pesos, ¿sí? Entonces este es un Nahuioli, una flor de 4 pétalos, ¿sí? O sea, están aquí los 4 pétalos y el centro. Esto en el pensamiento náhuatl es fundamental porque es el origen del universo mismo, ¿no? Dicen los mitos náhuatl, antes de que existiera este sol, el que ahorita nos ilumina, esta era, hubo otras 4 eras anteriores. Aquí está la primera, la Nahui Ocelot, la segunda, la Nahui Ejecat, la tercera, la Nahui Kiawit y la cuarta, Nahui Atl. Entonces aquí están escritas las 4 eras. En esta, que es de parte del mismo libro, más que la saqué cuando se desprendió, aquí se ve más clarito todavía, ¿no? Está el Nahui Olin más grandote. Entonces aquí están las 4 eras, 1, 2, 3, 4, y la del centro es la nuestra, la quinta. Entonces por eso en náhuatl decimos que estamos en quinto sol. Bueno, solo eso quiero aclarar.
Y también dijimos que aquí arriba está una fecha, que ha de ser importante, ¿no? Porque, pues, ¿para qué poner el nombre de este año? Aquí. Y la fecha que está aquí es una fecha que es 13 Acat. Si contamos estos circulitos aquí son 13, está el símbolo de cómo se escribe en náhuatl año, Xiwit, y está Acat, ¿no? Bueno, el mismo año lo que hice fue copiar, ¿no? Y ponerlo aquí. Aquí se ve mejor, ¿no? A colores. A todo eso esta piedra, piensen ustedes que estaba pintada esta, ¿sí? Hoy ustedes la ven como una piedra gris, así, pues, sin colores, un tanto triste, pero las obras de arte náhuatl lo que hacían era pintarlo todo, llenarlo de colores. Entonces, bueno, esta es la fecha 13 Acat, ¿sí? Es el nombre del año. Y entonces, bueno, también ya más o menos explicamos cómo se cuentan los años. Entonces, aquí están los 20 días y se dan cuenta que exactamente donde están los nombres de las 4 eras, quedan a un ladito los nombres de 4 días en particular, que son los Tecpat, los Cali, los Tochtli y los... Ay, ¿cuáles son? Bueno, aquí están más grandes, ¿no? Tecpat, Cali, Xochitl, y Acat, es el que está aquí, ¿no? Bueno, también esto es medio complejo, nada más lo voy a mencionar. Así es como se cuentan los años en náhuatl. Se toman estos 4 nombres de los días, se multiplican por 13, si cuentan ustedes cada uno de estos son 13, entonces aquí hay 13, aquí hay 13, aquí hay 13 y aquí hay 13. Entonces 4 por 13 son 52, o sea 52 nombres diferentes, porque podemos hacer 1 Tecpat, 2 Cali, 3 Tochtli, 4 Atl. O sea, podemos combinar los números del 1 al 13 con 4 símbolos diferentes. Entonces tenemos 52 símbolos diferentes, ¿no? Todos estos son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 52 años. Que en el pensamiento náhuatl, pues es así como que la unidad de tiempo para ubicarse en el tiempo y en el espacio, porque en el pensamiento náhuatl están entrelazados el tiempo y el espacio. Bueno, entonces aquí están los años Tecpat, los años Cali, los años Tochtli y los años Acat. Y también dijimos la clase pasada que en náhuatl, a diferencia del calendario cristiano, que los años terminan a la misma hora, a la medianoche del 31 de diciembre, y empiezan pues, a la medianoche del 1 de enero, así pasa todos los años. Ya ven que celebran el año nuevo, todo eso, las uvas y esas costumbres, pero bueno, ese es el calendario cristiano, el que trajeron de Europa, ¿sí? En realidad es el calendario romano, pero en el calendario de aquí los años empiezan a diferentes horas, entonces hay años que empiezan a la medianoche, exactamente a la medianoche es cuando empieza el año, pero va a haber otros 13 años que empiezan cuando el sol se está metiendo, mero cuando está atardeciendo, ahí empezamos a contar el año. Y hay otros 13 años que empiezan exactamente al mediodía, o sea, cuando el sol está más en medio del cielo. Y va a haber otros 13 años que van a empezar, los Acat empiezan al amanecer, o sea, cuando merito el sol está saliendo, ahí empieza a correr el año, ¿sabes? También ya vimos que ahorita nosotros estamos en un año 9 Cali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se, Ome, Yei, Naui, Matu, Chicues, Chicome, Chiclei, Chicnaui. Cali. Nosotros ahorita estamos en este año. Este es el año en el que estamos. El año pasado, 2020, fue un año 8 Tecpat. Y el año antepasado, 2019, pues fue 7 Acat. Y el próximo año, el 2022, pues va a ser 10 Tochtli. Y así se van pasando, ¿no? Entonces vamos a llegar a este año, si este es 2021, este va a ser 2022, 2023, 2024, 2025. El 2026 pues va a ser 1 Tochtli. Y así, ¿no? Van pasando los años. Son 52. Bueno, ya para terminar con esto, la conquista de México Tenochtitlan, ¿se acuerdan que eso lo cantamos la semana pasada, ¿no? Como decía, Yeyumatlaxiwi, Inope, Hualoc, Inatl, Intepet, México, ¿sí? Ya fue conquistada la Ciudad de México. Eso, que fue en 1521 del calendario cristiano,
fue un año 3 Cali, ¿sí?, del calendario náhuatl. Ese día fue cuando los españoles y sus aliados indígenas toman la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y lo que el Nican Opogua cuando dice Ye Yu Matlaxiwi, dice a 10 años de que fuera tomada la Ciudad de México. Eso lo dice el Nican Opogua, ya lo cantamos. Entonces, si este fue el año de la conquista de México, chéquense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, lo que está narrando el Nican Opogua dice, pasó en este año. ¿Y ya vieron qué año es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acá. Entonces resulta que ese año, pues es el mismito que este. 13 acá, ¿sí? Es este año. Este pertenece al grupo de los años que empiezan al amanecer. Y se acuerdan que también estuvimos cantando que decía, Huelo, Yohuatzinco, así mero está amaneciendo, ¿no? Y luego también hay otra parte que decía Yetla Tlalchipahua, ¿no? Ya reluce el sol sobre la tierra. O sea que para nosotros, desde el pensamiento náhuatl, lo que el Nican Opogua es que nos está metiendo a esta idea del tiempo, ¿no? El año de 1531 es un año que empieza al amanecer. Y así es como dice Juan Diego, ¿no? Donde sale el sol, ¿no? La luz ya está apareciendo ahí, en el lado del oriente, ¿no? Entonces, entendido desde lo náhuatl, el Nican Opogua es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver con el pensamiento cristiano. Piensen ustedes, o sea, para mí está bien fácil el asunto. ¿Qué tiene que ver Juan Diego, un indígena en el Tepeyac, que es un lugar sagrado de los nahuas? Pues, ¿qué tiene que ver eso con Cristo, ¿no? Todo eso pasó, si es que pasó, en el Medio Oriente, ¿no? En Palestina, donde ahorita está la guerra, ¿no? De los israelíes contra los palestinos, ¿no? Invadiendo su país. En Jerusalén, Nazaret, ¿qué tiene que ver eso con el Tepeyac? Entonces aquí se habla del Hijo de Dios, de todo eso, ¿no? Pero aquí es el hombre náhuatl que se encuentra con la divinidad en el Xochitlalpan, con flores, con cantos. En resumen, estamos hablando de dos tradiciones religiosas distintas, la del occidente, el judeocristianismo, y la mesoamericana, pero en particular la de los pueblos náhuatl, ¿no? Pero acuérdense que pues compartimos una sola civilización aquí con los mayas, los mixtecos y todos los demás pueblos indígenas. Bueno, por último, ya para acabar con los comentarios, entonces chéquense ustedes, esta es la pintura original, la que todos conocemos, la que está ahí en la basílica, ¿no? Ya dijimos que esta fue pintada por Mark Sipach, un pintor náhuatl, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dijo Fray Francisco Bustamante, ¿no? Enfrente del rey, de todos los oidores, de todas digamos, las altas autoridades de la Nueva España, estaban en el convento de San de los Naturales, y entonces él se atreve a decir eso, ¿no? El Francisco Bustamante, que esta pintura fue hecha por el indio Marcos, ¿sí? Marcos, uno de los pintores náhuatl más reconocidos ya en la época. Entonces, chequen lo que pintó nuestro pintor. Exactamente en el centro de la obra está el Nahuiolin, o sea, esa pequeña florecita de 4 pétalos. Aquí está, bueno, no sé si la vean, pero aquí en la cámara la acerco para que se vea. Entonces, el centro de la obra es un Nahuiolin, la flor de 4 pétalos, que es la misma que esta, que es la misma que está en el calendario azteca, o Piedra del Sol, y en la Piedra del Sol está la fecha de 13 Aca, de 1531, y en el Nican Opogua está la fecha de 13 Aca, 1531, un año que empieza cuando el sol está saliendo, ¿sale? Entonces, en esto pensamos, no son coincidencias, ¿eh? Así, ay, como qué casualidad, para nada. Todo esto es parte de una misma cultura, la Guadalupe, la Tonantzin, el calendario, el tiempo, el espacio, y pues bueno, eso es lo que estamos aprendiendo aquí en esta clase. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro todo esto que estamos viendo desde la otra clase. Si tienen preguntas, pues ahí nos las van diciendo y vamos a ir tratando de aclararlas poco a poco. Bueno, pero ya para la clase de hoy, a dónde vamos, dónde nos quedamos. Entonces, la vez pasada ya dijimos que tratamos acerca de en qué año, qué está pasando. ¿Se acuerdan ustedes que Juan Diego va caminando
les digo, ve el sol que está saliendo por el oriente, escucha el canto de pájaros preciosos, ¿no? Que dice que los cantos que él está escuchando que vienen de la cima del Tepeyac aventajan, o sea, están más chidos todavía que los del... ¿Qué pájaros mencionan? El Tzinitzcán, el Coyoltotol. En el caso del Huicapulcayo te habla del Cenzontlatoltoso, ¿no? Que le decimos hoy el cenzón, el pájaro de las 400 voces, ¿no? Bueno, y entonces dice que cuando como se interrumpen los cantos, o sea, se oyen los cantos de pájaros preciosos, y entre los lapsos se interrumpen uno y otro, dice que el cerro, el cerrito del Tepeyac, parece que le responde. Entonces dijimos la clase pasada que el cerrito está vivo, porque el cerrito está cantando, ¿no? En náhuatl los cerros no son cosas inanimadas, son cosas vivas, así se entiende, ¿no? O sea, desde la gramática se entiende, ¿no? Porque en náhuatl se pluralizan las cosas que tienen vida, ¿no? Y los cerros, como se tienen vida, pues tienen plural en náhuatl. Tepetl es un cerro, varios cerros es tepeme, ¿sí? Entonces los tratamos como si fueran entes a los cerros. Y también hablamos de todas las historias que hay aquí, ¿no? De que el cerro, que la víbora es su corazón, todo eso, ¿no? Entonces no es lo mismo el cerro en el pensamiento occidental, que es una cosa que ahí está, muerta, que no sirve nada, a desde el pensamiento náhuatl, que es algo vivo, que genera vida, ¿no? Ahí viven plantas, viven animales, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en lo que los pájaros interrumpen sus voces, el cerrito del Tepeyac parece que le responde. Hasta ahí vamos, ¿no? Y ahora es cuando entra en acción Juan Diego, ¿sí? Ahora va a hablar Juan Diego. Bueno, pero para eso entonces nada más vamos a rapidito cantar la última parte, estrofa, de la semana pasada, si lo tienen anotado. Las niñas que vinieron hoy la primera vez, pues luego se ponen al corriente, ¿no? Pero bueno, esta parte ya la teníamos, la vamos a cantar. Bueno, códigos, sonajas, datos. Bueno, entonces empieza con que dice Concan in Icpac, escucha ahí arriba del cerrito, ¿no? Los cantos. Bueno, lo cantamos sin más. Nada más para ponernos al corriente. ¿Listos? Sí. Denle. Concan in Icpac. Denle. Concan in Icpac, de Pechimblicuicoa, Vichine Papan, la Tototome Cuican, Cacabani, Tinintoski, Vichinquinananqui, Lia, Pepe, Yoltencate, Yolquima, Tehuela, Mati, Igotisempanavilla, Igoyol, Totol, Insignican, Iguaninoxequin, la Tototomequica, Quimoquet, Juan Diego Quimolwi. A ver. No se entiende que se tiene que repetir el Juan Diego Quimolwi. Otra vez ese cachito. Quimoquet, Juan Diego Quimolwi. Juan Diego Quimolwi, Juan Diego Quimolwi, Juan Diego Quimolwi. Muy bien, entonces hasta ahí ya les expliqué de qué trata eso. Está en el canto de los pájaros, Juan Diego así se queda, ¿no? Entonces él se detiene, dice ahí, ¿no? Quimotzquimoquetz. Juan Diego se detiene y entonces dice Juan Diego Quimolwi. Juan Diego dice. Entonces Juan Diego se detiene porque escucha todo eso y entonces él va a expresar algo, ¿vale? Y esa es la parte que viene, que es esta que está aquí escrita, es lo que vamos a ver hoy. Estas son las primeras palabras de Juan Diego. Entonces, bueno, ustedes las pueden ir leyendo ahí o copiando.
Y el Pedrotzin, Roger, me siento, un gusto tenerlo aquí. Entonces él es el que va a decir la parte de Juan Diego. ¿Lo necesitas ver ahí leído? Pues siéntate ya como quieras para que lo veas, si es que sale. Entonces, bueno, yo voy a cantar el último cachito donde dice Kimotski Mokets, Juan Diego Kimolwi. Todos dicen Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi. Contamos 1, 2 y empieza a cantar el Juan Diego. ¿Sí? Va, lo hacemos. Kimotski Mokets, Juan Diego Kimolwi. Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi. 1, 2. Kuish no masewat iyeni kaki. Azusanik temiki, azusanik ochislewa. Kaninjenika, kaninjeninota. Kuije onka, ikito te guake, huehuetitas towan, no colcolwan, isochitlalpan, intonacatlalpan, kuije onka, inilhuicatlalpan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos a Juan Diego, ¿no? En náhuatl. Miren, yo he visto representaciones, de hecho aquí en el pueblo vi una hace muchos años, no me acuerdo cuánto, más de 10 años seguro, 15 tal vez, hicieron la representación del Nican Mopogo. Bueno, de hecho creo que la han hecho varias veces, ¿no? Pero nada más quiero hablar de una en particular. Bueno, ya ven que aquí está el cerrito del Tepeyac, ¿no? El 12, bueno, un día antes, 2, sube la imagen. No voy a hablar del conflicto que sigue latente ahí sobre la mayordomía, pero bueno, suben la imagen y luego la bajan y todo eso. Entonces han representado el Nican Mopogo. Hasta ahora lo que han hecho, y tal vez con buenas intenciones, es pues sí, lo que les digo, traducirlo, ¿no? Entonces pues hay alguien que va narrando toda la historia, luego hay alguien que la hace de Guadalupe, la disfrazan así de Virgen de Guadalupe, y hay alguien que la hace de Juan Diego. Y el que la hace de Juan Diego, pues obviamente le ponen sus guarachis, sus sombreros, su calzón de manta, su camisa de manta. Pero lo que quiero destacar aquí es cómo hace Juan Diego presente su papel. A lo que voy, que me parece un tanto, no sé ustedes cómo lo vean mejor por no decir nada, es que Juan Diego lo ponen a hablar como indio, ¿sí? Pero no en el sentido chido, sino en el despectivo, ¿no? Con este racismo que hay en México, ¿no? Entonces siempre así como la burla del indito que no sabe hablar español, así de buenas tardes señora, ¿cómo está? Siempre haciendo burla de lo indígena, ¿no? Entonces al Juan Diego me acuerdo que lo pusieron a hablar así, madrecita mía, ¿cómo está? Yo voy a Tlatelolco, no, así con ese tonito, ¿no? A mí en lo personal hasta me molesta, ¿no? Me causa no sé qué, porque siempre pienso, o sea, ¿por qué fingir, por qué el personaje tiene que fingir que es un indio hablando mal el español? ¿Por qué no lo dice en náhuatl, no? Así con la belleza y la profundidad que esto implica, ¿no? Decirlo así en náhuatl, como esto que acaba de hacer el Roger, que dice Kuish no masewal injenik kaki. Se oye más bello, ¿no? Y así está escrito, así está dicho en el original. En lugar de decir, ¿es acaso mi merecimiento lo que yo escucho? Una cosa así, es triste, ¿no? Un tanto patético. Bueno, pero a nosotros no nos interesa la traducción, ¿no? Lo que nos interesa es que el Juan Diego, estas son las primeras palabras que expresa. Bueno, rápidamente vamos al significado. Los que lo están copiando, pues ya lo copiaron, luego lo copian, luego lo ven en el video, pero entonces ahí va. Ese wish es como para decir, no sé, es una forma así como
como acaso, ¿no? Como para preguntarse algo, ¿no? Bueno, creo que ya lo habíamos visto también, ¿no? Bueno, pero aquí lo que me parece más importante es la expresión Masehual. No es coincidencia que nuestro medio de comunicación se llama Masehualquintos. Y luego por ahí hay que otro bruto que me confunde a mí con Masehualquintos, ¿no? Masehualquintos es un medio de comunicación, no es una persona. Y se llama así, Masehualquintos, porque no es un medio, es un quinto, ¿no? Porque también hay tercios. Hay medios, tercios, cuartos y también hay quintos. Entonces en nuestro caso, aunque ustedes no lo crean, somos quintos, ¿no? Y se llama Masehual porque la palabra Masehual es fundamental en náhuatl. Así es como se dice persona, así un ser humano, ¿no? Es un Masehual en su sentido más profundo, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, ya hemos hablado de los mitos nahuas. Hace rato les estaba diciendo que antes de que existiera esta era, hubo otras 4, ¿sale? Entonces ya estaba el quinto sol, pero entonces los dioses y las diosas, porque en náhuatl hay de los dos, el masculino y femenino, se reúnen y dicen, bueno, ya está el nuevo sol, el quinto sol. Dice, pero ahora ¿quién va a habitar la tierra? ¿Quién nos va a ofrendar a nosotros, no? Los dioses. Y entonces ahí es donde entra en escena el personaje más importante de la historia náhuatl, Quetzalcóatl. Entonces a Quetzalcóatl pues se le ocurre la propuesta y él mismo la lleva a cabo. Dice, pues hay que bajar al Mictlán. Ustedes saben que en el pensamiento náhuatl está el Topan, todo lo que está arriba de nosotros. Está el Tlalticpac, que es toda la superficie terrestre, pero también está el Mictlán, que son las profundidades de allá de la tierra. El inframundo, le dicen. No el infierno, ¿eh? El infierno es un cuento que trajeron los europeos, así que el diablo y todo eso, ¿no? No, en el pensamiento náhuatl el Mictlán es la región de los muertos, y no es un lugar así donde hay lumbre y todos están sufriendo y todo eso, ¿no? Para nada. Es un lugar donde hay silencio, quietud, todo es frío y oscuro, ¿no? Las profundidades del Mictlán. Entonces ahí en el Mictlán están los huesos de las humanidades anteriores. Entonces el Quetzalcóatl dice, pues va, yo voy, bajo. Y entonces el Quetzalcóatl va para abajo, ¿no? Y entra a las profundidades del Mictlán. Y en el Mictlán, pues ahí tiene que dialogar, que hablar, pues con quien está cuidando el Mictlán. Entonces acuérdense que el Mictlán, quien lo cuida, es una pareja, el Mictlantecutli y la Mictecacíhuatl, la dualidad, pero de allá de la región de los muertos. Y entonces el Quetzalcóatl habla con el Mictlantecutli, y ya pues llegan a un acuerdo, pues sale, te voy a dar chance que te lleves los huesos. Y entonces Quetzalcóatl agarra los huesos de las humanidades anteriores, porque les digo, en el pensamiento náhuatl hubo otras humanidades. Entonces agarra los huesos, los separa así, los masculinos, los femeninos o lo que sea, y ya se hace un bonche de huesos, y ya va para afuera, ¿no? Ya se va a traer los huesos. Pero el Mictlantecutli como que no queda muy convencido, dice, ahora ya se va a llevar los huesos de a de veras, ¿no? Y entonces por ahí le pone unas trampas. Bueno, la historia es larga, ¿no? Y la podemos ver en otra clase que hable sobre todo esto. Pero bueno, finalmente, después de lidiar con todo eso, Quetzalcóatl pues sube otra vez a la superficie. Es que en las trampas que le puso, creo que lo atacan los codornices o algo así, nos lo espantan y tiran los huesos. Y luego los tiene que rejuntar todos, pero se revuelven. Para el caso, ya que Quetzalcóatl está afuera, se reúne con una diosa, que si no mal recuerdo es Quilastli. Bueno, se reúne con ella y dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya los huesos ya están todos revueltos. Entonces se recuerda a la diosa que los muele en una especie como de lavadero, una cosa, ¿no? Y ahí el polvo de los huesos, de las humanidades anteriores, ¿qué es lo que le va a dar vida a esos huesos? Bueno, pues entonces Quetzalcóatl hace un sacrificio. Lo que él hace es punzarse el pene, porque en el pensamiento náhuatl, pues el pene no es que sea una grosería o algo así, ¿no? Sino que es pues el símbolo de la fecundidad, ¿no? Entonces lo que hace Quetzalcóatl es que de su propio pene se lo sangra, y de esa sangre que es sagrada, pues es del dios Quetzalcóatl, con esa sangre revuelven el polvo de los huesos que ya habían molido antes, y entonces hacen una masa, es una masa preciosa, ¿no? Porque está hecha de los huesos de las humanidades anteriores con la sangre de Quetzalcóatl, y de esa masa es como crean a los seres humanos, o sea nosotros.
No estoy diciendo que eso sea cierto, que de veras haya pasado, tampoco se confundan, ¿no? Estoy diciendo que eso pensaban nuestros antepasados. Hoy en día sabemos que nuestra historia es otra, ¿no? De evolución, somos un primate y todo eso, ¿no? Pero los mitos no sirven para explicar lo que pasó, ¿no? Sirven para explicar cómo pensaba la gente que los creó, por eso nos interesan mucho, ¿no? Entonces así lo pensaba el mundo los antiguos, los antepasados. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Porque chéquense, aquí están las palabras, nuestros antepasados, nuestros abuelos, los viejos, ¿no? O sea, lo que hay detrás de nosotros. Bueno, pues entonces así pasó. Y entonces ya los dioses pues hicieron a la humanidad nueva, esta, a nosotros, la hicieron de esa masa. Entonces ya hacen el hombre, la mujer, y ellos tienen hijos y todo eso, ¿no? Entonces por eso es que en náhuatl a nosotros nos dicen los Masehual. En náhuatl es Masehuali una persona. Si lo pluralizamos, podemos decir Masehual, que es su raíz. Aquí está mojado. Masehualtin sería el plural. O sea que un Masehual es Masehuali y muchos Masehuales es Masehualtin. Aunque en un evento que hicimos que se llamó precisamente Masehualtin, vinieron pues muchas personas de la Sierra Norte de Puebla, nahuablantes, y quien habló por ellos fue una chava, bien chida la chava, pues ella habló todo en náhuatl, ¿no? Y ella decía Masehualme, ándele, que es otra forma de decir el plural. Entonces hay varias maneras de decir el plural en náhuatl, pero entonces yo digo que las dos son válidas, ¿no? Masehualtin y Masehualme, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes son los Masehuales? Pues somos nosotros, porque somos los merecidos. O sea que los dioses tuvieron que hacer un sacrificio para que nosotros existiéramos. Eso es lo que significa Masehual, Masehualtía, ¿no? Merecer. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que el significado de la palabra Masehual pues es bien profundo. Miren, es un poco como la palabra cristiano. No sé si han escuchado que luego dicen, atropellaron a un cristiano. Bueno, ¿cómo sabemos que era cristiano? ¿Qué tal que era ateo? ¿O qué tal que era musulmán? ¿O qué tal que era budista? ¿O qué tal que era hinduista? No tiene por qué ser cristiano. Pero dentro del mundo cristiano se usa como sinónimo de persona. Entonces así pasa con Masehual. Masehual es un término religioso, ¿no? Somos los merecidos de los dioses. Pero por lo mismo es sinónimo de persona, los Masehuales, ¿no? Bueno, entonces de ahí viene la palabra Masehual. Entonces, lo que dice Juan Diego cuando dice no Masehual, quiere decir mi merecimiento, ¿sí? Lo que yo merezco. Entonces, lo que él está diciendo, acuérdense que está escuchando el canto de pájaros preciosos. Aquí está yo, algo, escucho. Eso ya vimos, ¿no? Kaki es escuchar. Entonces es yo escucho, que ya yo escucho. Entonces es lo que se está diciendo es, ¿acaso es merecimiento lo que yo escucho? En otras palabras es como Juan Diego está cuestionando a sí mismo, ¿no? Me merezco, soy digno de esto que estoy escuchando, que es algo que ya no es algo portentoso, sobrenatural, ¿no? Son cantos sagrados lo que estoy escuchando desde la cima del Tepeyac, pero soy yo digno de eso, ¿no? Palabras bien profundas de Juan Diego para empezar, ¿no? ¿Va? Entonces eso es lo que significa Kush no Masehual, Ingenikaki. ¿Sí? Entonces eso yo les explico para que se entienda, ¿no? Ya cuando lo cantamos van a ver cómo de tanto cantarlo les digo, uno va entendiendo eso en náhuatl, sintiendo en náhuatl. ¿Va? Bueno, es la primera pregunta que se hace Juan Diego. Kush no Masehual, Ingenikaki. Y después dice Asosan Niktemiki, Asosan Nikochitlewa. ¿Sí? Yo algo. Ahorita explico. ¿Se acuerdan ustedes de cuando vimos el curso de cantares sagrados, cantos sagrados? Ya ni me acuerdo cuál es vimos el 18, el 17, creo, y el canto 20. Bueno, es que vimos varios, ¿no?, de cantares mexicanos. Pero bueno, en uno de ellos habla Tochihuitzin, ¿sí? ¿Qué es ese canto? No sé si se acuerdan ustedes, niños, que lo tomaron. Es ese que dice, Ahneli. ¿Se acuerdan?
que dice San Toncochitlehuaco, San Tontemiquico. Esas palabras son de un sabio náhuatl, ¿sí? Y son preguntas filosóficas que tratan acerca del sentido de la existencia humana sobre la Tierra. Entonces, lo que se dice este Tochihuitzin es, porque en vez de decir San Tochitlehuaco, fíjense, Tochitlehuaco, ¿sí? Y luego dice San Tontemiquico, ¿sí? Bueno, lo que dice él es, lo escribo acá, ahí puse al revés. Bueno, la única diferencia es que él está, aquí Juan Diego está hablando en primera persona, es yo. Ya saben cómo se dice yo en náhuatl. Ni. Yo algo se dice ni. O sea, yo algo y después el verbo. Entonces, yo. A diferencia de eso, Tochihuitzin habla en primera persona pero de plural. Nosotros. Eso cambia, ¿no? Nosotros. Entonces aquí Juan Diego dice yo, Tochihuitzin dice nosotros. Y la terminación del verbo vimos que co significa venir a. ¿Sí? Pero el verbo que usan los dos, Tochihuitzin y Juan Diego, es exactamente el mismo. ¿Se acuerdan de lo que es Miki? ¿Alguien? Soñar. ¿Sí? Entonces lo que dice aquí es venimos a soñar. Y Juan Diego lo que dice yo sueño. ¿Sí? Y Cochitlegua, aquí él dice Toncochitlehuaco. ¿Alguien se acuerda de lo que es esto? Cochitlegua, levantarse del sueño, ¿sí? Porque cochi es dormir, ¿sí? Algo así como despertarse, ¿no? Levantarse del sueño. Bueno, pues es lo que está diciendo Juan Diego, ¿no? Tal vez solo, esto ya lo vimos, significa san, significa solo, y el aso, pues lo podemos entender como tal vez solo estoy soñando, tal vez solo me levanto del sueño o me despierto, ¿sí? Entonces, si pongo a Tochihuitzin es para que se entienda la profundidad de estas reflexiones, porque son parte de la filosofía náhuatl, ¿sí? Entonces, quien escribió el Nican Mopohua está poniendo en boca de Juan Diego estas expresiones que son bien características de los sabios náhuatl, ¿sí? Bueno, entonces es lo que dice Juan Diego. Aso san nictemiki, aso san nicochitlewa. Se está preguntando a sí mismo, ¿no? O sea, esto que estoy escuchando no puede ser real, ¿no? Ya estoy como que en algo extraordinario. Bueno, luego dice, Kanin yenika. Kanin es una de las formas para decir dónde, ¿sí? Y este pues es el verbo estar, estoy, ¿sí? Kanin yenika, ¿dónde ya estoy? Como que él mismo desconoce, se está preguntando dónde está, ¿no? Porque pues ya lo que está ocurriendo a su alrededor ya salió como que está saliendo del mundo real. Y entonces se cuestiona a sí mismo, ¿no? Kanin yenika. Y inmediatamente después se pregunta, Kanin ye, otra vez ¿dónde? Y aquí viene el verbo ita, que es ver, ¿sí? Y este no es el reflexivo de me, o sea, yo me veo. Es así como, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde me veo? A mí mismo, ¿no? ¿Dónde me encuentro? Entonces Juan Diego está poco más que confundido con estas preguntas, ¿no? Se está preguntando ya más bien sobre el sentido de la existencia humana en Tlaticpac. Pero entonces él aproxima una respuesta. Él mismo se dice, Kuishe onkan. Onkan, acuérdense que es ahí, ¿no? Entonces él mismo se está diciendo como, a lo mejor, caso, ahí dónde, ¿no? Donde dijeron, Itotehuaque, ¿dónde dijeron? ¿Quiénes dijeron? Los viejos, ¿sí? O sea, las generaciones anteriores. En nuestra opinión aquí Juan Diego está haciendo una relación con el pasado náhuatl,
acuérdense que la ciudad, así como que la matriz cultural del mundo náhuatl, es la antigua Teotihuacán, que sus orígenes son de hace más de 2000 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una religión, de una tradición religiosa más vieja que el cristianismo mismo, ¿sí? Entonces no es poca cosa lo que está diciendo Juan Diego. ¿Acaso estoy ahí donde dejaron dicho los viejos? Tachtowan, nuestros antepasados. Eso quiere decir Tachtowan, nuestros antepasados, o sea, los que nos originaron más atrás. Y luego dice nuestros abuelos. Coli es abuelo, pero aquí está en plural, Cocolwan, ¿no? Como repitiendo una sílaba, así como que nuestros abuelos. Entonces no está hablando de nuestros abuelitos, así como papá de nuestra mamá, sino de toda la gente que hay atrás de nosotros, ¿no? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo eso, ¿sí? Entonces, está, les digo, haciendo referencia a una antigua tradición religiosa. Se está preguntando, ¿acaso estoy ahí donde dejaron dicho los antiguos, como decimos acá, las antiguas? Y entonces es cuando da el nombre de eso que dejaron dicho los viejos, los antepasados. El Xochitlalpan, el Tonacatlalpan, el Ilhuicatlalpan. Son tres palabras para designar pues la misma realidad, ¿no? Xochitlalpan, Tonacatlalpan y Ilhuicatlalpan. Estos aclaramos que no son expresiones adjetivales, son nombres propios. El Xochitlalpan es un concepto del pensamiento náhuatl. Y bueno, otra palabra para referirse a lo mismo es el Tonacatlalpan. Entonces, esto, si lo quisiéramos traducir, pues es la tierra de las flores. Pero no es eso, o sea, no quiere decir la tierra de las flores. Es un concepto náhuatl, ¿no? Este es la tierra de nuestro sustento, de nuestra carne. Y el otro es la tierra celeste, ¿no? Pero más que traducirlos hay que ir entendiendo qué significan estos conceptos en náhuatl. Y bueno, para el caso, un poco más adelante, después de que habla Guadalupe, hemos dicho que el Nican Mopogua es el mejor texto que hemos encontrado hasta hoy, que describe qué es eso del Xochitlalpan, ¿no? Porque pues muchos se preguntarán qué es el Xochitlalpan, ¿no? Entonces, más que decir nuestra opinión o que nosotros podamos decir al respecto, pues mejor vamos a escuchar qué es el Nican Mopogua, porque ahí describe qué es ese Xochitlalpan de lo que está hablando, ¿sale? Pero de mientras que quede que el Xochitlalpan, el Tonacatlalpan y el Ilhuicatlalpan son el espacio sagrado de los náhuatl, ¿sí? Y ese espacio sagrado no está en la otra vida, como predica el cristianismo, que hasta que nos morimos después y nos portamos bien vamos a conocer lo sagrado. No, en náhuatl lo sagrado se puede conocer aquí en la tierra. Y ese momento en que lo sagrado o uno se encuentra con lo sagrado aquí en la tierra se llama así: el Xochitlalpan, el Tonacatlalpan, el Ilhuicatlalpan. Bueno, espero que me explique yo un poco en esto, pero entonces todo esto, las primeras palabras de Juan Diego no son poca cosa, ¿no? Está haciendo una relación directa con la antigua tradición y con los conceptos religiosos náhuatl, ¿no? Entonces esto estamos haciendo como un exégesis, pero no desde el judeocristianismo, sino desde la religión náhuatl. O sea, no es que le estamos haciendo, es que así es el Nican Mopogua. Lo único que estamos haciendo nosotros es ponerla al descubierto, ¿no? Hacerla pública. ¿Okay? Bueno, vamos a cantar esta todos juntos. Ya lo podemos cantar. Ya entendimos un poco qué significa. Lo pueden ir leyendo de ahí de su libreta o aquí lo vamos leyendo todos, ¿sabes? Pero traten de seguirnos, ¿no? Para que se oiga la fuerza de las palabras guayinas. ¿Ah? Bueno, ahí va. Bueno, un momento. Y a la altura. Le hacemos como lo canta el niño Pedro, que como aquí es una pregunta, digamos es una expresión, una unidad de expresión, dejamos dos espacios libres, ¿no? Para distinguirla, porque si no cantó se veía todo revoltijo, ¿no? Entonces aquí dejamos dos libres, lo voy a poner aquí con dos puntos, dos circulitos. Aquí hay otra pregunta, aquí dejamos dos libres, aquí dejamos dos
libres y esta es una sola. Y ahí acaba, ¿sabes? Nada más para que nos coordinemos bien. Bueno, pues entonces vamos. 1, 2, 3. Pues no más igual, y aquí. ¿Por qué no van todos iguales? Entonces, terminamos esta, 2 golpes, 1, 2, y luego lo que sigue, ¿sale? Bueno, otra vez lo intentamos. Pues no más igual, y aquí. Muy bien. Caningenica, caningenimota. Cuide onca, niguito tehuaque, huequeta, toguan, tococolguan, itochitlalpan, idonacatlalpan, huille oncan, inihuicatlalpan. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me puede decir qué horas son? Vamos muy bien de tiempo, porque ahora nos falta un cachito y terminamos. Bueno, pues entonces así está este asunto de Juan Diego. Entonces ya les dijimos que el Mopogua es como una especie de obra de teatro, ¿no? Porque hay diálogos, tienen que participar. Y bueno, ya dijimos que nuestro propósito un día va a ser cantarlo todo completo, ¿no? Bueno, recordando un poco los personajes que intervienen, son Juan Diego, Guadalupe, el narrador y el obispo, y en nuestro caso la avispa. Bueno, entonces un día lo vamos a hacer ya todo junto. Bueno, les voy a poner la partecita de esta chica, esta del narrador, y luego entra Guadalupe. Hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿sí? Y ya la próxima pues vamos a seguir avanzando. Entonces, los que le van a copiar, empiecen. Esto es del narrador. Entonces, no sé cómo lleven sus apuntes, pero donde dice Juan Diego, pónganle, ¿no? Juan Diego, para que sepan quién va hablando. Bueno, copien de los que le están copiando. Hasta allá hay un punto, se llama una separación, ¿no? Es una unidad de expresión. ¿Se acuerdan del Cuicapluca? Hay un cachito que dice Nimancactimotlalique. Lo mismo, ¿no? Mismo verbo. Nimancactimotlalique, Nimangualaro, Itetzaluitzitzi,
sí, pues en los dos de la tradición náhuatl son muchísimas expresiones que si no son idénticas son bien parecidas. Bueno, hasta ahí hay otra expresión. Ya va a acabar esto. No está muy largo que digamos. Hasta aquí llega el narrador. Entonces acá le quieren poner la aclaración que aquí quien habla es Guadalupe. Yo lo voy a poner con otro color para que se distinga bien. Lo vamos a poner de verde. Entonces aquí entra Guadalupe, la guadalupana. A ver, staff técnico, ¿puedes acercar la cámara aquí para que los que están viendo le copien y sigan? Bueno, ¿ya listos? Sí. Muy bien. Gracias, Roger. Entonces, si ya están listos, es que me pasó desde hace rato, no sé si se dieron cuenta, pero no le puse los golpes al otro, ¿no? Anterior. La razón es porque yo no los tengo, no sé si, bueno, sí tú los tenías, ¿no? Para que lo cambiaste. Pero bueno, sí se lo voy a poner porque sí los tengo en este apunte. Ustedes saben que ahí son donde tengo golpes, para que sigan. Sinti, Onatio, Sarjampa, Ponto, Inspira, Intuica, Cuica, In, Oyo, Sentis, In, Cuica, In, Homo, Cacmum, Kaki, Wal, Sal, Ipak, Tepetzin, Kil, Wia. Y pues está fácil, porque es Juan, ya. Bueno, pues primero vamos a cantar, ¿no? Y ahorita vamos a ver el significado de algunas expresiones, palabras. Bueno, entonces le damos, lo pueden ir leyendo, ¿vale? Ahí va. Omba Wikipaya, Dipate de Simpli, Naki Raya, Omba Wikipaya, Indica Plazo Cuica, Do, Ino Yo Teutikis, Cuica, Homo Capipoman, Ingeki
ya. Juanitzin, Juan llegó, sí. Ahorita lo van a decir en vivo. Bueno, rápidamente vamos a esto, ¿no? Empieza diciendo, Ompa, pues ya lo conocemos muy bien, ¿no? Como ese de Ompa, Ompa nietos, cuando tatsi, eso cambia, ¿no? Que cantamos aquí. Ahí, Ompa, Nitzicaya, es como que hacia allá estaba mirando, dirigiendo su vista, el Juan Diego. Porque acuérdense que esto es el narrador. Entonces el narrador lo que va haciendo pues es diciéndonos qué está pasando, ¿no? Entonces ya habló Juan Diego, lo que vimos hace rato. Entonces hacia allá, así estaba el Juan Diego, ¿no? Icpac es arriba, su arriba de hecho, por el I es su arriba. ¿Su arriba de quién? Pues del cerrito, Tepetzintli. Ya vimos que Tepetzintli es así como que con mucho cariño, ¿no? Tepet es cerro, pero Tepetzintli es así como el Tepetzintli, ¿no? Un cerrito, ¿no? Tepetzintli. Entonces, in Icpac Tepetzintli. Y aquí otra vez nos lo reafirma el autor. El Tonatiuh es una palabra viejísima, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Códice Borgia que hemos estudiado, pues viene una escena bien hermosa, donde está así en su esplendor el Tonatiuh, ¿no? Está sentado en un trono y está con todas las aves del día que representan las diferentes horas, bajo su trono está el Nahuiolin, una belleza de escena. Entonces el Tonatiuh para los pueblos nahuas indígenas es así como que significa mucho, ¿no? Así le llamamos al sol en náhuatl. El sol pues es el que nos da la luz, ¿no? Su nombre mismo lleva eso, el Tonatiuh, el que nos da la luz y el calor, ¿no? Entonces esa palabra así, como que para aprendérsela luego, ¿no? ¿Cómo se dice sol en náhuatl? Tonatiuh. Yo tengo una hijada que se llama Tonatiuh, ¿no? Salud. A la hijada. Bueno, esta hijada, para que sepan, él no fue bautizado en el cristianismo, ¿no? O sea, no llevaba la parroquia para nada, ¿no? Él le hicieron su siembra de nombre en náhuatl, aquí, en la pirámide, y yo fui su padrino, me dieron eso, no los padres, ¿no? Entonces, saludos al Tonatiuh, así le pusieron de nombre, uno de sus nombres. Bueno, el Tonatiuh es el sol. Y Quisayampa, donde sale el sol, nos reafirma, entonces hacia allá donde está saliendo el sol, o sea que pues es un año 13 acá de los que empiezan cuando sale el sol. Bueno, Tonatiuh y Quisayampa, ¿no? Donde sale el sol. Allá venían, de allá era de donde venía, o sea de la cima del cerrito del Tepeyac, de allá era donde venía. ¿Qué era lo que venía de allá? Chula de palabra, ¿eh? Chulada. Ilhuicac es el cielo, ¿sí? Usado como celeste, ¿no? Lo relativo al cielo, celeste. Ilhuicac significa precioso, ¿no? Algo así que es precioso. Y Cuicac, ya lo conocemos, canto. Entonces era el canto precioso celeste del cielo. O sea que era un canto sobrenatural, ¿no? Porque acuérdense que en náhuatl son 3 cielos, no es nomás uno, ¿no? Sino que se piensa que son 13 cielos superpuestos. Y en el 13º es donde habita la dualidad del Meteo, ¿sí? Entonces, hablar del cielo es hablar de lo sagrado en náhuatl, ¿no? Entonces también sería como los preciosos sagrados santos. Es la realidad sagrada del mundo náhuatl lo que se está poniendo de manifiesto, ¿no? De ahí venía el cerrito del Tepeyac. Y dijimos que el Tepeyac desde muchos siglos antes de los españoles ya era un lugar sagrado para los náhuatl, en donde se veneraba a Tonantzin, nuestra madrecita, ¿no? La tierra. Bueno, entonces hasta ahí todo claro ya, ¿no? Nos cantamos ese cachito para reafirmar. Ahí va. Pompanitsintaya, Tepetzintli, Tonatiuh, Quisayampa, Nopahualtli, Ayuhuicatlazoquica.
Sí, bonito, ¿no? Sí. Lo que dice es más bonito. Bueno, seguimos. Luego lo que sigue es inoyoseutiquis, que quiere decir que paró, cesó. El canto. Entonces están los cantos preciosos, celestes, así. Todo eso en su esplendor. Y entonces el canto cesó. ¿Sí? El canto. Y lo que les decía de nuestro canto, del Capeucayo, del Niman Cactimo Tlali, que es así como, ¿se acuerdan que decíamos que como que todo queda en silencio, ¿no? Porque entonces va a hablar colibrí, ¿sí? Es como que el preludio, ¿no? Algo va a pasar extraordinario, por fin va a hablar lo sagrado. Es lo que va a pasar ahorita, ¿no? Entonces, pues se interrumpen, ¿no? Los cantos. O sea, se dejan echar. Después ahí nos aclara. Escucha. Inyeki kaki, ya escucha, ¿no? Walnotzalo es llamado, viene a ser llamado. ¿Sí? Y Icpatepetintli, arriba del cerrito, eso ya vimos, ¿no? Icpatepetintli. Entonces, desde el cerrito lo van a llamar. ¿Sí? Escucha que va a ser llamado el Juan Diego. Entonces ya no va a ser un canto lo que viene de arriba del cerrito. Ahorita lo que va a venir es una voz, alguien va a hablar. Y dice, ¿y qué es lo que va a decir ese que lo llama? Nos lo dice, Kilguía, dice. Kilguía es que dice, él o ella, en este caso es ella. Y entonces aquí es donde entra la parte de Guadalupe, le digo que le ponga ahí. Estas van a ser las primeritas palabras de la divinidad. Es como cuando el colibrí habla. ¿Qué es lo que dice el colibrí? ¿Alguien se acuerda? No, en náhuatl. No, eso lo dijo Juan Diego. Aquititemoga, cuicanichi, ¿eh? Esas son las primeras palabras del colibrí, ¿se acuerdan? Pero pasa lo mismo, se interrumpe los cantos, así como que para todo lo que está pasando, porque va a hablar la divinidad, ¿no? Aquititemoga, bueno, pues ahora va a hablar la divinidad, pero no va a ser un colibrí, va a ser la Guadalupe, la que va a hablar. Lo que va a decir es, ¿por qué no se viene para acá? Porque estás muy lejos. Para que nos digas qué es lo que va a decir la Guadalupe. Bueno, ahí se queda. Entonces, bueno, hace rato cantamos hasta acá. Ahorita vamos a cantar esta parte, ¿sí? Inoyoseutiquis, inquicati, nomocactivo, man. Iyekitaki, walnotzalo, nipatepetintli, kilguía. Muy bien. Ay, chévere, porque ahorita vamos a hacer esto aquí. Entonces, pues creo que se está entendiendo, ¿no? Entonces, quien va a hablar ahora es la divinidad y es Guadalupe, ¿no? Más adelante está todavía más fuerte el asunto porque la Guadalupe se va a presentar para que no haya duda, ¿eh? No digan es cosa del filo, ¿no? La misma Guadalupe en náhuatl va a hablar y va a decir quién es ella, ¿no? Porque cuando dice Canehuatl, ¿no? En verdad yo soy, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? ¿Quién es esta mujer que está hablando, ¿no? Ella misma nos lo va a decir. Bueno, pero por ahora las primeras palabras de Guadalupe fueron estas: dirigirse al indígena, ya bautizado en el cristianismo, tiene el nombre Juan Diego, ¿sí? ¿Todo bien? Bueno, vale. Entonces ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué significa? Bla, bla, bla. Entonces ya lo podemos cantar todo, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, necesitas libreto para cantar eso, lo de Juan Diego. Pero, ¿de dónde agarramos?
No, pues no sé, ahorita no vamos a ponernos a buscar. Creo que es aquí. Bueno, mientras usted acomoda este... Ajá. Bueno, ya está. Lo dejaste acá. Pues vénganse para acá. Entonces, acá. Bueno, entonces vamos a cantar todo lo que vimos hoy. Se puede hacer un poco más para acá. Poquitito, poquito, casi nada, ¿no? Y usted pégase un poquito. No, pégate, no te separes. Más. Ahí está. Bueno, sí, nos vemos todos. Ahí está. Sale, entonces, vamos a cantar lo que vimos hoy. Y con eso, pues ya estaríamos terminando lo de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, para que se entienda, para que tenga sentido eso, voy a cantar la última estrofa de la semana pasada, para relacionarla con la de hoy, y para presentar a Juan Diego, claro. Juan Diego va a cantar su parte, luego yo sigo narrando, ¿sí? Y luego entra Guadalupe, y hasta ahí terminamos, y luego ya viene otra vez el narrador que nos va a contar qué sigue pasando ahí. Después, esto está un poquito largo, yo creo que nos va a tomar mínimo una clase otra, pero después va a hablar Guadalupe y Juan Diego otra vez. Y luego es cuando Guadalupe ya tiene su parte más extensa y es cuando se presenta y dice muchas cosas la Guadalupe, todas bien interesantes, trascendentes desde el pensamiento náhuatl. Luego habla otra vez Juan Diego, el narrador nos dice qué pasa, terminan obispo y avispa, ¿no? Su no pilsine, no sepa tiguala, soquihuia, limica, quis, huela, quimeca, bueno, ya, eso me van a decir ustedes, me emociono. Entonces así le hacemos con esto, ustedes dos ahí se quedan, yo me voy aquí atrás. Bueno, todos nos pueden acompañar en las otras partes, pero vamos a dejar que la parte que le toca a Juan Diego, él solo, ¿no? Es un solo, y la de Guadalupe también. Todo lo demás, si nos quieren acompañar, está bueno. Pues sale, le damos. Onkanin ikpat, tepetimplicuicoa, yukine papantla, sotome cuica. Kakawani inintoski, yuki nananki, lia tepe. Chencate yonkima, te huela mati, yuki sempanavia, ingo yoyoto, itziliscan, iguani noxekin, plazoto meikika. Mosqui. A ver, voy a repetir este último versión. Mosqui, moque, Juan Diego, mosqui. Diego, no más igual ni aquí. Ni te vi, hasta ni cochillegua, Angélica, nota. Kuye onka, chiquito te fue, huevitas, towan, colgan, y salvan, y dona catalpan, kuye onka, y catalpan.
Baonitikaya, Nipaktepetintlin, Tonachiki Sayam, Inopahuanquiti, Wicatlazoquica, Inoyo Seuchiquis, Wicat, Nomocacti, Man, Iyeki, Aki, Walnotalo, Nipaktepetintlin, Ilwia. Wanisi, wanyekoti. Ni mansan, Gemotla paloa, y mi compañero, y no talo. Bueno, ya que todo esto pues lo vamos a ver la próxima semana, ¿sabes? Entonces, pues por el día de hoy, pues ya vimos la parte que nos tocaba. Ya cantamos esta parte juntos. Por fin apareció Juan Diego y Guadalupe, o sea, en sus diálogos. Y pues van a ir apareciendo más veces, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuestra parte, terminamos la clase del día de hoy. Pues bueno, nos vemos la próxima semana, ¿no? Entonces, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.